lectura fue siempre una compañía en mi casa, desde pequeños. Mi abuelo era un gran lector y tenía una extraordinaria biblioteca. La primera biblioteca que yo conocí fue la biblioteca de mi abuelo, que era un abogado de Maracaibo, Carlos Montiel Molero, de manera que crecimos entre libros. Mi mamá siempre fue una gran lectora y eso fue como un gran impulso para que nosotros, los hermanos, que somos 5, eso nos entusiasmara la vida de la lectura. Había colecciones de libros, entonces yo tengo memoria de haber leído desde la infancia y sobre todo de tener eso, el contacto con lo que significan los libros. Y para mí, de los libros que me marcaron la existencia, hay uno que fue Charles Dickens y que para mí era como una magia, ¿no? Lo que significaba y otro autor muy temprano que leí ya de muchachona fue Sir Conan Doyle, no los relatos de detective, sino otros relatos asombrosos de esta pluma tan particular, de manera que crecimos leyendo en la casa. Y bueno, y por supuesto los clásicos, Mujercitas, María de Jorge Isaac, estas cosas que bueno, eran las obras de referencia de las muchachas de mi tiempo, ¿no? Pero sí creo que fue una gran fortuna haber estado en una familia de lectores y que mi mamá, que fue siempre una lectora, nos impulsara y nos animara a leer. Y sobre todo, una de las cosas que mi mamá insistía mucho era conseguir nuevas palabras. O sea, en la casa, la búsqueda de palabras nuevas a través de la lectura era también un estímulo para leer más, para conseguir palabras nuevas e incorporarlas a lo que era el diálogo familiar. Entonces eso, búsqueda de palabras, inspiración, ficción, novela, cuento, relato, nos acompañaron desde la más tierna infancia. O sea, yo empecé a leer a los 7 años y de ahí no paré. Bueno, yo empecé a estudiar historia en la Universidad de los Andes, en la ULA, ¿no? Y después proseguí en la Universidad Central de Venezuela. Ahora, cuando uno decide estudiar historia y se enamora de sus estudios y de su profesión, o sea, eso es una disciplina y una formación que está íntimamente ligada a la lectura y a los libros. O sea, no hay manera de ser historiador y decir, no, pero a mí no me gusta leer, eso es imposible. Pero verdad que parte de la formación de uno tiene que ver eso, con la lectura de autores clásicos, de autores nuevos, de estar actualizado, de revisar cosas de metodología, pero también grandes obras de la historiografía. Y a mí siempre me interesó la historiografía venezolana, o sea, conocer los autores venezolanos, quienes habían sido referentes del crecimiento y del surgimiento de la historiografía nacional, porque me parecía que era una manera de entender cómo otros historiadores que habían sido anteriores a mí habían tratado el tema de la historia. Entonces, claro, para mí fue un descubrimiento extraordinario. Imagínense, leer a Rafael María Baral, sobre todo porque, bueno, ese resumen de la historia de Venezuela de Baral es un clásico de la Fundación Historiográfica nuestra. Y además la calidad de la escritura de Baral, para mí otro autor que, bueno, imagínense, o sea, cuando yo leí el resumen de la historia de Venezuela de Andrés Bello, ese es un libro que uno lee en voz alta y es como una musicalidad extraordinaria, pero también otros autores como Eduardo Arcila Farías, que es historia económica, que puede ser muy duro, pero la prosa de Arcila Farías, ¿verdad?, significaba eso, una conexión con la historia donde el cuidado de la narrativa tenía un enorme valor. Bueno, Manuel Caballero, Elías Pino Iturrieta, o sea, cantidad de autores que representaban conocer cómo se escribe historia, de qué manera, cuáles son los énfasis, cuáles son las orientaciones, y creo que la lectura de autores venezolanos y de autores clásicos, por supuesto sin desmerecer autores de otras nacionalidades, fueron claves en lo que fue mi proceso formativo como historiadora y sigue siendo. O sea, yo disfruto muchísimo leyendo historia y sobre todo conociendo la producción historiográfica, claro, la venezolana y obviamente la de otros autores también de América Latina, europeos, pero verdad que la conexión con quienes han trabajado la historia de Venezuela sigue siendo muy estrecha, muy cercana, porque es la manera de entender cómo los historiadores nos hemos relacionado con nuestro pasado a lo largo de la historia.
Mira, la escritura en el campo de la historia es muy exigente, muy rigurosa. Tú no te puedes sentar a escribir antes de tener muy claro qué es lo que quieres comunicar. Entonces yo creo que la escritura de la historia en el campo nuestro implica primero investigar. O sea, uno no puede sentarse a escribir si no has realizado ya con profundidad y con mucha metodología y mucha rigurosidad y mucha sistematicidad la investigación que quieres volcar en un libro. Entonces yo creo que eso te va calentando los motores, porque a medida que vas investigando vas como construyendo la idea de lo que vas a comunicar después. Yo tengo una enorme disciplina a la hora de escribir. O sea, ya cuando yo siento que la investigación está concluida, es cuando yo digo, bueno, y no es que está concluida porque siempre aparecen cosas nuevas, pero cuando ya tienes una idea más o menos clara de qué es lo que quieres comunicar, es cuando te puedes sentar a escribir, ¿no? Y para todos mis libros yo he tenido más o menos el mismo mecanismo, el mismo método. Primero, una gran rigurosidad de investigación, tener muy claras las ideas, tener ya un esquema de escritura que vaya a cumplir y que voy a llevar adelante. Y cuando arranco a escribir, ya eso es un proceso de muchísima disciplina. Yo escribo todos los días y escribo en la mañana. Entonces, por ejemplo, así fue con El ocaso de una estirpe, que fue mi primer libro, que se publicó en 1989, y fue eso, un primer libro que era una investigación universitaria que formaba parte de un proyecto más amplio que conducía el doctor Manuel Caballero. Y así, después, bueno, vinieron otros libros sobre Antonio José de Sucre, sobre Guzmán Blanco, sobre otros temas, y yo creo que lo que volcó de alguna forma mi manera de escribir y mi manera de relacionarme con la historia fue entender que había que hacer un esfuerzo muy especial para comunicar las indagaciones históricas que estábamos haciendo. Yo creo que el libro que marcó ese cambio fue La criolla principal. O sea, cuando yo escribí la biografía de María Antonia Bolívar, entendí que sin desprenderme del rigor, sin desprenderme de la disciplina, sin desprenderme de la investigación, era una manera de comunicar distinta. Y entonces a partir de allí hay como una nueva etapa en la producción historiográfica que está más relacionada con eso, entrar en el factor más humano de los personajes. Y bueno, estuvo La criolla principal, El último marqués, el fabricante de peinetas, El hijo de la panadera, o sea, otro ritmo de escritura. Pero en todos los casos el método sigue siendo exactamente el mismo. Mucha investigación, mucha claridad de propósito, muy sistematización de esquema, muy claro el concepto de lo que se quiere comunicar para no sentarse a escribir. Y después de sentarse a escribir, no hay paréntesis, ¿no? Y bueno, y ahorita yo sigo también permanentemente investigando, permanentemente pensando. Entonces, bueno, ahorita estoy precisamente tratando de pensar en un libro sobre vidas femeninas poco conocidas también. Se acaba de reeditar La palabra ignorada, que fue un libro que salió en el 2008 y que se había agotado y ahora está nuevamente a la disposición de los lectores. Entonces quiero insistir también en otros temas sobre vidas femeninas de la última etapa de la colonia y comienzos del siglo XIX, para seguir profundizando sobre todo en el factor humano y sensible de la vida de las mujeres en nuestra sociedad. Yo soy, bueno, como decía, a mí me gusta muchísimo leer sobre el caso sobre lo que es el proceso histórico venezolano, ¿no? Y claro, más contemporáneamente yo fui muy cercana amiga de Manuel Caballero. Y debo confesar que yo me leí todos los libros de Manuel Caballero. O sea, no había un libro de Manuel que yo no me haya leído. Pero sobre todo porque Manuel tenía una manera de comunicar sobre el siglo XX venezolano que es muy crítica, muy abierta, muy diversa. Y en ese sentido siempre fue como una gran... un factor de mucha inspiración. Entre los autores historiadores contemporáneos también, por supuesto, Elías Pino Iturrieta, que es mi amigo, mi hermano, y bueno, yo también me he leído todos los libros de Elías y también he tenido la oportunidad de presentarlos. Pero hay cantidad de autores fuera de Venezuela, del campo latinoamericano, que también han sido muy nutritivos. Yo tengo un gran amigo que es también muy amigo de aquí del Táchira, que se llama Armando Martínez Garnica. Yo he conocido la historia de Colombia a través de la pluma de Armando Martínez, o sea, que es un historiador de Bucaramanga,
pero además con una obra también muy diversa, muy profusa, que ha sido muy nutritiva para entender la historia de Colombia. A mí me gustan mucho las biografías, o sea, yo soy una gran lectora de biografías y creo que hay eso. Bueno, desde Stefan Zweig, que fue la primera biografía que yo leí de María Antonieta, eso, hasta otros autores más contemporáneos, donde eso, el recurso biográfico termina siendo muy inspirador, ¿no? A mí, por ejemplo, de las biografías de Bolívar, que son tantas, o sea, uno diría, bueno, ¿cuál puedes escoger? A mí me gusta la de John Lynch, que es un inglés, independientemente de que, bueno, que hay cosas con las que difiero del tratamiento que hace sobre el personaje, ¿no? Y, por supuesto, también me interesan mucho algunas obras de orientación metodológica que yo creo que nos van dando como pistas para atender nuestro oficio. Hay un libro de Pierre Nora, que es un autor francés, que se llama Lugares de la Memoria, que para mí significa un aporte muy importante en relación con la posibilidad de entender que la historia está íntimamente relacionada con la capacidad de construir memoria. Entonces creo que en ese sentido ha sido un autor muy inspirador para entender la relación del historiador con lo que significa la construcción de espacios de memoria en la sociedad. Y acabo de terminar de leer también un libro que me dejó muy estremecida, que tiene que ver eso también con historias de mujeres. Entonces, pero a mí se me olvidan los títulos, yo nunca tengo un registro particular, pero sí siempre tengo un libro en mi mesa de noche, porque para mí, o sea, la relación con la escritura es digamos, una relación afectiva, emocional, que siempre llevo a mi lado, y entonces, bueno, tengo la idea de que eso me nutre y me hace, o sea, como estar al día. La lectura es una compañía fundamental en la vida. O sea, yo creo que alguien que esté en la vida sin conectarse con la lectura, bueno, es posible, pero tienes allí como una especie de ausencia, de omisión, por el enriquecimiento y por la capacidad, ¿verdad?, del mundo que te abre la lectura. Entonces yo no me imagino, o sea, haber vivido sin tener de compañía la lectura. Pero en el caso mío, además de la lectura en general, que a mí me encanta leer, y leer novelas, y leer relatos, y leer cuentos, y leer biografías, y leer... Para mí, la lectura que más me apasiona y que más me entusiasma es la lectura en el campo de la historia, ¿no? Como decía antes, a mí me importa mucho conocer cómo otros historiadores y cómo otros venezolanos han referido nuestro pasado. Y sobre todo porque yo siento que la lectura de historia es un recurso de pertenencia, de arraigo. En la medida en que tú conoces tu historia y la lees y te vas acercando a lo que son sus particularidades y todo lo que ha sido ese proceso histórico, te vas sintiendo cada vez más venezolano. Entonces yo recomiendo especialmente a las personas que se conecten con la historia y que se conecten con la lectura, porque eso es un proceso no solamente de enriquecimiento personal, sino también de arraigo, de pertenencia, de sentido de que formas parte de algo más allá de ti mismo. Y para mí eso es crucial. O sea, yo soy una lectora voraz de historia y una lectora voraz de cuántas cosas me pasan por las manos, pero sobre todo, para mí lo más importante es tener conciencia de lo que representa esa relación del venezolano con su pasado, para entender su presente y sobre todo para tener capacidad de construir un futuro que se parezca a lo que deseamos para la sociedad venezolana. Del siglo XX, que eso está malversación, mal uso, que se robaron los pobres, que se tal, pero el concepto